Buenas tardes y bienvenidos a lo que se acaban de incorporar ahora aquí a Hablando se entiende la ciencia. Como saben, es un evento que estamos realizando dentro de la gran fiesta de los investigadores, la Noche Europea de los Investigadores. Bien, transcurrido el panel 1, vamos al panel 2, que en este caso se llama ¿Qué ocurre cuando se daña nuestro cerebro? Secuelas del ictus, COVID-19, abuso de sustancias y otras causas. Tengo que leerlo porque ya es largo. Y bueno, nos van a hablar de ese tema que nos afecta o pueden afectar a mucha gente, si no nosotros mismos, amigos, conocidos, familiares y demás. Y para ello está con nosotros Desiré Galvez Guerrero, neuropsicóloga de Adacema. Hola, Desiré. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ana Ruiz Navarro, terapeuta ocupacional de Adacema también. Hola, buenas tardes. Lisa Marie Edelkraut, ella es investigadora y neuropsicóloga de la UMA. Hola, buenas tardes. Tenemos también a la doctora Adriana Castro Zavala, investigadora y neurocientífica también de la Universidad de Málaga. Hola. Y tenemos a Nerea Requena Ocaña, investigadora y psicóloga de la Universidad de Málaga. Bueno, pues bienvenidas y vamos a ver si dejamos un poquito de tiempo al final para que pueda haber una cierta participación del público, que estoy seguro que en este tema van a tener alguna cosa que preguntar, desgraciadamente habría que decir, o a lo mejor es en prevención y también estaría bien. Así que empiezas tú, Nerea. Estupendo. Muchas gracias. Como ha dicho Javier, soy Desiré, soy neuropsicóloga de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Málaga y es una asociación que se dedica a rehabilitar personas con daño cerebral adquirido, a luchar por sus derechos y su mejora en su calidad de vida. Y vosotros preguntaréis, bueno, ¿qué es esto del daño cerebral adquirido? Pues el daño cerebral adquirido es toda lesión que se produce de forma inesperada en el cerebro y que irrumpe de manera brusca en la vida de la persona. Afecta a más de 400.000 personas al año en España y cada año hay más de 100.000 casos nuevos. ¿Por qué se produce todo este daño cerebral adquirido? Bueno, pues hay varias causas por las que se pueden producir. Una de ellas puede ser los ictus, que vemos muy abundantemente hoy en día, desgraciadamente, por los traumatismos cranoencefálicos, como pueden ser accidentes de tráfico, de coche, moto, patinetes eléctricos, como se pueden estar viendo hoy en día más a menudo también. Por eso, bueno, siempre se apuesta por el uso del casco y demás, porque se puede dañar el cerebro. Se puede producir también por precipitación, es decir, por caídas y demás. El daño cerebral adquirido también se puede producir por tumores cerebrales que presionan esas áreas cerebrales y producen ese daño en el cerebro, tanto cognitivo como motor, que luego mi compañera va a comentar. Se puede producir por una anoxia, es decir, que hay falta de riego en el cerebro y no llega bien ese oxígeno, no riega bien en el cerebro, como por ejemplo cuando pasa un infarto, un infarto cardiovascular. Por eso es fundamental que cuanto antes se coja, pues mucho mejor. Se está viendo también últimamente, y habla otra de las compañeras, con el COVID también, que deja esas secuelas cognitivas que vemos como pérdida de memoria, pérdida de atención y demás. Pues esto también provoca un daño cerebral adquirido. Y también por el abuso de drogas, que también lo tenemos ahí, también puede producir ese daño cerebral adquirido del que vamos a hablar en todo este panel. Os doy paso también ahora pues a mi compañera, que va a hablar de las secuelas y del equipo multidisciplinar que se puede poner en marcha para rehabilitar todo ello. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo voy a comentar un poco las secuelas que aparecen después de un daño cerebral adquirido. Podemos encontrar secuelas en diferentes áreas, ¿vale?, que pueden aparecer de manera individual o también de manera conjunta. No significa que a lo mejor tengamos una afectación motora y no podamos tener una cognitiva, sino que podemos aparecer en conjunto. A nivel motor podrían aparecer secuelas como plegias y paresias, que significa que una o varias extremidades del cuerpo tienen el movimiento reducido o incluso inexistente, ¿vale? También pueden tener trastornos en el equilibrio, es decir, problemas para la marcha, etcétera. Por otro lado, también podemos encontrar afectaciones sensoriales de tacto, a nivel visual, a nivel auditivo y demás. Por otro lado, también podemos encontrar afectaciones y secuelas a nivel cognitivo, con atención, memoria, concentración, función ejecutiva como la planificación, la organización y demás.
además del lenguaje. Y por último, y también muy importante, afectaciones o secuelas en el lenguaje, para la expresión y para la comprensión. Es decir, una persona puede ser que sufra un daño cerebral y no pueda entender o poder expresarse con claridad, como pueden aparecer diferentes como afasia, disartria y otras secuelas. También a nivel de la deglución es muy importante, la dificultad para tragar, para que me entendáis. Esto es muy importante porque pueden aparecer broncoaspiraciones, neumonía, que son complicaciones a largo plazo, que al final puede ser muy perjudicial para la persona que lo sufre. Y para tratar todo esto es muy importante tener un equipo multidisciplinar, es decir, un equipo que contemple todas las áreas para poder rehabilitar de una manera temprana y eficaz estas secuelas. Para eso, por ejemplo, nuestro equipo de ACEMA cuenta con todos los profesionales de las distintas disciplinas. Contamos con terapeutas ocupacionales, como en mi caso, en el que rehabilitamos a la persona y las integramos en su día a día, a nivel social, laboral, emocional, en todos los niveles trabajamos en eso, aparte de la parte de la movilidad en el miembro superior. Por otro lado, también tenemos los fisioterapeutas que también trabajan a la hora de rehabilitar y mejorar la movilidad de la persona, el equilibrio y demás. Y la logopedia, importante para los trastornos del lenguaje de los que hemos comentado anteriormente, la deglución y otras afectaciones que también pueden aparecer. Por último, y yo creo que no menos importante, sino el más importante, es la figura del neuropsicólogo. El neuropsicólogo es poco conocido en la actualidad y es muy importante en la valoración y evaluación temprana de la persona afectada por daño cerebral adquirido. ¿Por qué? Porque hay afectaciones cognitivas que a lo mejor son más graves y se ven más rápidamente, y otras que son más leves, pasan desapercibidas, pero para la persona son algo complejo, que le resulta, bueno, pues le presenta muchos impedimentos en su vida. Es muy importante que el neuropsicólogo esté presente desde la fase aguda en el hospital hasta el terminar la rehabilitación. Sin la figura del neuropsicólogo, el resto de profesionales como que andamos un poco cojitos, ¿vale? Entonces, bueno, esa es la aportación que yo tengo, y ahora voy a pasar a una experta en el área de la comunicación, el lenguaje, las afasias, que es Lisa. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Yo voy a hablar de una secuela muy específica del daño cerebral adquirido, y además yo tengo la intención de relacionarlo con salud mental, dado que hoy en día estamos, gracias a Dios, ya estamos hablando mucho de temas de la salud mental y de la importancia que tiene. Quiero que hagamos un pequeño experimento. Quiero que os imaginéis que estáis despertando en la cama de un hospital y que de repente vuestros familiares e incluso vuestro médico os hablan en un idioma que desconocéis. Se comunican de forma extraña, estáis confundidos, estáis desesperanzados, no sabéis qué está sucediendo. Esto puede ser un indicador de una afasia postictus, una afasia debido a un accidente cerebrovascular, que es un trastorno del lenguaje adquirido habitualmente en la edad adulta, que afecta sobre todo a la comprensión o también a la expresión del lenguaje, y que por tanto dificulta enormemente a la persona poder comunicarse con los demás. En España, cada año se dan unos 20.000 casos nuevos de personas con afasia, dado que afecta a aproximadamente el 30% de los supervivientes de ictus. Estamos hablando de un número muy elevado de personas afectadas que no tienen la posibilidad o tienen una reducción importante de su posibilidad para comunicarse con sus compañeros, con sus familias, con la sociedad. Las personas con afasias ven gravemente alterada su identidad. Las personas que llegan a nuestra unidad de investigación de media tienen 52 años, están en plena vida, tienen trabajos, tienen padres, tienen hijos. La mayoría de ellos, si no todos, pierden su empleo, pierden su estatus social. La mayoría de ellos pierden además sus amistades y la posibilidad de comunicarse y de participar en sociedad. Casi todos ellos, y especialmente sus familiares, nos comentan que tienen problemas de salud mental. ¿Qué pasa? Que en la investigación, las personas con afasia sistemáticamente son excluidos de los estudios de trastornos neuropsiquiátricos precisamente porque tienen dificultades de comunicación. No se les evalúa, es muy difícil hacerlo y por tanto se les excluye. Estamos hablando de miles de personas en España y en el mundo. Entonces, si no sabemos qué les pasa, tampoco sabemos cómo ayudarles.
En nuestra unidad de investigación aquí en la Universidad de Málaga, evaluamos a nuestros pacientes de una forma muy exhaustiva, con instrumentos adaptados, con cuestionarios reducidos en cuanto al lenguaje para que puedan entenderlos, intentamos simplificarlo de la mejor forma posible y además evaluamos a su entorno, a las esposas, a los padres, a los hijos, para obtener un perfil psiquiátrico holístico, general, de qué les sucede. Y descubrimos eso, que casi todos, si no la mayoría, tienen múltiples síntomas neuropsiquiátricos: depresión, apatía, ansiedad, agitación, trastornos del sueño. Muchos. Apatía y depresión son secuelas neuropsiquiátricas que son muy duraderas y muy severas, incluso años después del ictus. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Dado que la psicoterapia clásica no les sirve, ¿no? La terapia psicológica que emplea el lenguaje no es útil para personas con afasia, dado que tienen muchas dificultades para comunicarse. ¿Qué hacemos? Tenemos que ayudarles por la vía indirecta. Entonces, lo que hacemos es que les invitamos a participar en terapias de rehabilitación grupal para la afasia, porque deducimos que al mejorar sus habilidades lingüísticas y además al compartir el espacio con otras personas afectadas, la interacción social ayuda a que esas personas mejoren. Y eso es precisamente lo que encontramos, que la depresión mejora mucho en el grupo de personas que reciben tratamiento. Además, luego, dado que trabajamos en un equipo interdisciplinar, les podemos dar fármacos, que en este caso aprobados para el Alzheimer, que en combinación con la terapia que ya les damos, pues a su vez mejora significativamente la apatía de nuestros pacientes. Estamos encontrando medios indirectos para ayudar a nuestros pacientes en cuanto a su salud mental. Nuestra idea es esa, difundir esta información, entrenar a más profesionales, a más científicos y que podamos ayudar a todas estas miles de personas que están en España y en el mundo a que su salud mental mejore. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Adriana Castro y como ya hace rato me habían presentado, soy investigadora de la Universidad de Málaga. Yo trabajo investigando cómo las drogas afectan al cerebro y las consecuencias que puede tener. Entonces, como ya mis compañeras de ADACEMA les contaron lo que es el daño cerebral adquirido y las causas que hay, pues una de ellas nos dijeron que es el consumo de drogas. ¿Y por qué entre todas las causas que nos mencionaron vamos a enfocarnos ahora en las drogas? Pues porque las drogas, tanto legales como ilegales, legales entendamos el tabaco, el alcohol, y las ilegales, que sería la marihuana, la cocaína, la heroína y muchas otras que hay, se han vuelto un problema de salud a nivel mundial. Alrededor de 1 de cada 18 personas han consumido alguna de estas drogas o más de una de estas drogas en el último año. Ahora, todas estas drogas, y remarco, legales como ilegales, es decir, también el alcohol, generan sus efectos debido a que actúan a nivel cerebral. ¿Qué pasa? Que si lo consumimos esporádicamente, pues esas drogas nos van a generar esa satisfacción momentánea. Si seguimos consumiéndolas a largo plazo, ¿qué va a generar esto? Que cambie nuestro cerebro, tanto como se ve como cómo funciona. ¿Qué va a ocurrir con todo esto? Pues que vamos a tener diferentes efectos secundarios. Uno de ellos, que es el que más conocemos, es el desarrollar una adicción. Y hay algunos otros que puede ser, por ejemplo, el daño cerebral adquirido. Ahora, ¿cómo las drogas pueden generar este daño cerebral adquirido? Pues para esto tenemos que saber que hay dos vías. Una es la vía directa. La vía directa es que al estar consumiendo estas drogas, las neuronas, que son las células que están en nuestro cerebro, que se encargan de diferentes funciones, por ejemplo, recordar cosas, aprender cosas, saber cómo hablar, todas estas neuronas dejan de recibir el oxígeno y los nutrientes que necesitan para seguir funcionando. ¿Qué ocurre? Que si no reciben este oxígeno y estos nutrientes, pues que estas neuronas mueren. Ahora, tenemos también la vía indirecta. Esta vía indirecta es que cuando una persona consume una droga, va a tener esos efectos, y si está bajo los efectos de estas drogas, tiene mayor probabilidad de tener un accidente. Imaginemos una persona que ha consumido alcohol y que está en un estado de ebriedad. Esta persona tendrá más probabilidad de tener un accidente caminando, cayéndose, o si está conduciendo un accidente automovilístico. Por tanto, tendrá mayor probabilidad de tener un daño cerebral adquirido. ¿Cuáles van a ser las secuelas que va a generar este daño cerebral adquirido debido a drogas? Pues a ver, si hemos dicho que las neuronas mueren porque no reciben el oxígeno y los nutrientes, pues ¿qué va a pasar? Si esa neurona era la encargada de aprender, de memorizar, pues vamos a tener problemas para aprender y memorizar.
Si esas neuronas estaban encargadas de aprender el significado de una palabra o de aprender a formar una oración, tendremos problemas de lenguaje. Si eran neuronas que se encargaban en el movimiento, pues tendremos problemas en el movimiento y por tanto necesitaremos una rehabilitación. Ahora, si eran unas neuronas que se encargaban de liberar una sustancia química que me ayuda a estar feliz, ¿qué va a ocurrir? Pues que va a haber depresión. Y la adicción como tal es también un daño cerebral que se ocasiona por las drogas. ¿Por qué? Porque las drogas, el consumo de drogas, genera un aprendizaje. Un aprendizaje que se llama aprendizaje aberrante, porque es un aprendizaje que no nos gustaría tener. ¿Qué pasa? Que nuestro cerebro ha aprendido, ha necesitado, se ha modificado para necesitar esa droga, para funcionar con esa droga. Por tanto, es tan difícil que esas personas dejen una adicción porque su cerebro ha cambiado totalmente a partir del consumo de la droga. Para ser más empáticos con qué ocurre con una persona que tiene una adicción, imaginemos que ahora, los que estamos aquí, nos pidieran que a partir de ahora olvidáramos el castellano. Si es nuestra lengua materna, será imposible que lo olvidemos, ¿vale? Esto mismo ocurre a una persona. Tendrá esos mecanismos que su cerebro ha memorizado para saber una palabra, en dado caso si estamos hablando del idioma. Podemos repetirnos constantemente, hoy no voy a hablar castellano, hoy no voy a hablar castellano. Sin embargo, la información de qué significa una palabra, cómo formar una oración compleja, seguirá en el cerebro. Lo mismo pasa a una persona que tiene una adicción. Su cerebro se ha modificado y, por tanto, podrá repetirse constantemente, hoy no voy a consumir, pero su cerebro se ha modificado. Por tanto, es indispensable que en el tratamiento de las adicciones se cuente con este equipo multidisciplinario, como lo comentó Adasema, tener un neuropsicólogo que ayude en la rehabilitación para paliar, para aliviar todas estas consecuencias negativas, tanto físicas como emocionales, que ha generado el consumo de drogas. Ahora le doy paso a mi compañera Nerea, que también les hablará sobre las consecuencias del ictus en el daño cerebral adquirido. Muchas gracias. Bueno, soy Nerea Requena Ocaña y voy a hablaros de las repercusiones neurológicas y neuropsicológicas del COVID-19. Bueno, como todos sabemos, en 2019 surgió un nuevo coronavirus en la ciudad china de Wuhan y este producía un síndrome respiratorio agudo de carácter severo y muy letal y muy contagioso. No obstante, estos pacientes también demostraban tener síntomas cognitivos, neurológicos y depresión y ansiedad, tanto en la fase aguda como en la subaguda. Por lo tanto, en 2019, con esta primera ola, pues, la Red Andaluza de Investigación Clínica y Translacional en Neurología elaboró un proyecto de investigación en el que participaron más de 13 servicios de neurología en toda España. Estos investigadores intentaban responder a la pregunta de si pacientes con cierta vulnerabilidad psicológica o neurológica podían desarrollar deterioro cognitivo o empeorar esa sintomatología depresiva o ansiosa tras infectarse por COVID-19. Por lo tanto, estos 13 servicios de neurología reclutaron más de 156 participantes que fueron evaluados tras los 3 meses de la alta hospitalaria porque estuvieron ingresados por COVID-19 y se les pasó una serie de pruebas neuropsicológicas y psicológicas muy extensas. Era una batería muy extensa. Por lo tanto, los resultados que obtuvimos de este estudio fue que el 25% de estos pacientes acabó desarrollando deterioro cognitivo de carácter global. Específicamente, tuvieron déficit en aprendizaje y memoria a corto y largo plazo. Y es que una de las quejas muy notorias de estos pacientes era que tenían muchos problemas a la hora de muchos problemas de memoria, muchos despistes. Y es que, por ejemplo, tenía pacientes que se olvidaban por ejemplo, de haber dejado una olla o una sartén encima del fuego o que se olvidaban de haber hecho la cama y en realidad sí que la habían hecho por la mañana. Entonces tenían que comprobar las cosas que hacían como varias veces al día. Por otro lado, también mostraron tener problemas de funciones ejecutivas. Esto quiere decir problemas atencionales, de atención sostenida y dividida, problemas de flexibilidad cognitiva, problemas en la fluidez verbal. Y es que otra de las quejas de estos pacientes era que tenían problemas en el razonamiento, tenían problemas a la hora de desenvolverse en su vida cotidiana, en el trabajo, como en comparación con antes de infectarse por COVID-19. Además, también estos pacientes demostraron tener una elevada sintomatología depresiva y ansiosa,
y es que estos pacientes reportaban tener síntomas de tristeza, nerviosismo, irritabilidad, apatía y sobre todo tenían trastornos del sueño y de la alimentación, incluso en ausencia de sintomatología depresiva, lo cual es bastante sorprendente. Por otro lado, junto con todos estos síntomas, ¿no?, depresivos y cognitivos que demostraron tener estos pacientes de este estudio, fueron los síntomas que explicaban por qué estos pacientes reportaban una disminución en su calidad de vida. Por lo tanto, como conclusión a este estudio, podemos decir que el COVID-19, tras los pacientes que han padecido COVID-19 después de 3 meses de haberse infectado, tienen un síndrome disejecutivo o amnésico de carácter leve con manifestaciones neuropsiquiátricas, en concreto depresión y ansiedad. Por otro lado, ya han pasado unos cuantos años a raíz de la primera ola de COVID-19 y se han elaborado muchos estudios para investigar cuáles son las repercusiones neurológicas a largo plazo, o neuropsicológicas o psiquiátricas. Y bueno, ahora hay un nuevo concepto que se llama síndrome long COVID o post-COVID-19 para explicar un conjunto de sintomatología que sigue perdurando después de 3 meses tras haberse infectado de COVID-19. Y es que algunos pacientes, en concreto aproximadamente el 20% de los pacientes, siguen reportando tener síntomas como fatiga, dolor de cabeza, problemas respiratorios y síntomas de deterioro cognitivo. Y es que el perfil cognitivo predominante de estos pacientes es el de un síndrome disejecutivo de carácter leve, con, como ya os he dicho anteriormente, manifestaciones depresivas y ansiosas. Por lo tanto, los resultados de nuestro estudio español se siguen corroborando y sabemos que perduran después de los 3 meses. También, por último, quería explicaros un poquito cuál es el mecanismo por el cual el COVID-19 puede impactar en el sistema nervioso central o en el cerebro. Y, existen 2 mecanismos, unos indirectos y otros directos. En cuanto a los mecanismos directos, se sabe, son hipótesis todavía, se necesitan más estudios, pero parece que el COVID puede ingresar en el cerebro a través de la vasculatura que tenemos en el cerebro, a través del nervio vago, que es el nervio que inerva la mayoría de nuestros órganos corporales, y a través del bulbo olfatorio. Por otra parte, los mecanismos indirectos pueden ser la propia inflamación que produce el COVID-19, que es una inflamación orgánica a nivel sistémico y que se sabe por también otras enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, la epilepsia o otros trastornos neuropsiquiátricos, que esa inflamación puede ingresar en el cerebro y impactar impactar en nuestras funciones cognitivas, que no podemos desenvolvernos de igual manera, estando en condiciones proinflamatorias. También se sabe que el COVID-19 puede producir lesiones cerebrovasculares de carácter isquémico, es decir, por la propia insuficiencia respiratoria que te puede producir esta enfermedad, o por lesiones de carácter hemorrágico, y es que se ha visto en algunos pacientes que el COVID puede producir pequeños sangrados a nivel cerebral. Y bueno, ya con esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Me despido. Bueno, a continuación os voy a presentar a Diego. Diego es un usuario de Adacema que se ha prestado amablemente para dar su testimonio, y lo cual agradecemos enormemente porque va a ser de gran ayuda para que sepáis realmente lo que es un daño cerebral adquirido, cómo se va superando poco a poco y cómo lo ha vivido él en primera persona. Así que bueno, os dejo con su testimonio y muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Desiree. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Diego y, en primer lugar me gustaría dar las gracias a Adacema por darme la oportunidad de participar en este evento.
¿Sabéis? Dicen que de todo se aprende en esta vida. Pues bien, a mí hoy me gustaría hablaros de todo lo que me ha enseñado el cáncer y sus secuelas. Hoy me gustaría responderos, entre otras preguntas, a estas que yo mismo he planteado y cuyas respuestas posiblemente os resulten interesantes a los que hoy asistís a este evento. La primera de ellas, ¿cómo te cambia la vida un daño cerebral adquirido? Debo decir que me encantaba mi vida. Trabajaba como ingeniero en Madrid, viajaba todos los meses a Alemania, vivía con la que entonces era mi pareja, pasaba algunas semanas aquí en Málaga en el veranito, que no se está nada mal. Y todo eso de pronto se fumó. Una mañana desperté en el Gregorio Marañón. Había sufrido un ataque epiléptico a causa de una inflamación en el cerebro como consecuencia de un cáncer. Superé el cáncer, pero como secuelas padezco epilepsia y pérdida de memoria. Segunda pregunta, ¿cómo cambia tu personalidad las pérdidas de memoria? ¿Sabéis? No es fácil continuar con tu vida sin poder recordar lo que hiciste el día anterior, ni con quién. O incluso tampoco puedes recordar qué hiciste esa misma mañana. Hay veces que ni tan siquiera podía recordar dónde había estado al entrar por la puerta del piso. Esas pérdidas de memoria te vuelven más inseguro, pierdes vida social, autoestima, pero para mí, si algo nunca tuvo sentido y menos desde que me detectaron el cáncer, fue rendirme. Incluso creo que el cáncer y sus secuelas me dieron mayor autoestima. Tercera pregunta, ¿cómo poner de tu parte para recuperarte? Creo que cualquier persona que sufra un daño cerebral debería intentar replicar aquellas tareas que hacía antes de ese, llamémoslo, traspié. A mí al menos me anima mucho el desempeñar tareas similares a las que hacía en mi trabajo. Además, me lo han recomendado en muchas ocasiones. Cuarta pregunta, ¿y si practico algún deporte? Dedico bastante tiempo al deporte, en concreto al ciclismo. El ciclismo ha mejorado mi salud, autoestima y vida social. Y es que tras el cáncer me dijeron que hiciera todo el deporte que pudiera. Y ahí fue donde estuvo mi padre para ponerme su rueda delante. ¿Sabéis? El primer día salí del pueblo y haríamos unos 2 o 3 kilómetros en llano. Y le pedí a mi padre que diéramos la vuelta. Ahora disfruto durante horas sobre la bicicleta, junto a otros compañeros de esta afición. Creo que el mundo del deporte me ha ayudado mucho en todos los sentidos durante mi recuperación. Me ha ayudado a nivel de salud, a nivel social y ha mejorado incluso mi autoestima. Quinta, vida social. Sin embargo, sabéis que no está siendo fácil para mí volver a recuperar mi vida social y creo que es algo fundamental para poder llevar a un nivel de vida aceptable a mis 28 años. Es verdad que poco a poco la voy recuperando, pero hace unos meses solo el hecho de mantener una conversación con varios amigos me saturaba en pocos minutos. Olvidaba de qué temas habíamos hablado, hacía la misma pregunta varias veces. Es comprensible que incluso ellos se sintieran incómodos en una conversación conmigo. Además, pierdes el ritmo de vida que lleva la gente de tu edad y, en definitiva,
pierdes la conexión con ellos. Por suerte, siempre están esos amigos que, a pesar de estar a cientos o incluso miles de kilómetros, están ahí cuando los necesitas. Sexta, apoyos. Me gustaría transmitiros aquello que los profesionales que me han tratado las secuelas que me dejó el cáncer a nivel cerebral, me han transmitido a mí. Va a mejorar. Estamos aquí para ello. Si necesitas transmitirme algún problema, aquí estoy. Hay que seguir adelante. Vamos a disfrutar de la vida con las personas que más queremos. Hagamos que seas capaz de recordar lo que hiciste ayer. Vas a lograrlo. Sal por esa puerta y cuando vuelvas a entrar, cuéntame qué has conseguido desde que no nos hemos visto. No te rindas. Esos profesionales y cada uno de mis amigos y familiares hacen que en cada mañana me levante dispuesto a hacer todo lo posible por recuperarme de las secuelas del cáncer. Por eso, cada mañana pongo los brazos en alto frente al espejo y pienso, vamos a por otro día, campeón. Y muchas gracias. Séptima y última pregunta. Y el resto de nuestra vida, por último, me gustaría dedicar un mensaje a aquellas personas con daño cerebral. Y ese mensaje es, claro que nuestra vida no es igual a la de aquellos que no tienen este tipo de discapacidad, pero si algo no merece la pena es tirar la toalla, no darlo todo en nuestra rehabilitación y no disfrutar de cada día. Hagámoslo por la gente que nos apoya y por los que no tuvieron una segunda oportunidad. Hagamos que nuestra vida sea inolvidable. Muchísimas gracias por vuestra atención. Ha sido un auténtico placer compartir mi experiencia con vosotros. Muchas gracias. Por último, ¿Has terminado, Diego? una última Perfecto. cosa. Por último, hay dos personitas aquí que os pediría que le dierais un aplauso, porque sin mi madre y mi hermana no estaría donde estoy hoy. Bueno, y ahora ha llegado el momento de las preguntas de ustedes. Hay por ahí una persona nuestra, de nuestro equipo, con un micrófono en la mano. Si alguien quiere preguntar algo, que levante la mano y bien alto, por favor, con el tema. A ver. Y no tengo que preguntar yo. ¿Alguno quiere preguntar algo? Puede ser a Diego o puede ser a cualquiera de ellas. ¿Hay o no hay? Aquí. Sí, un momento. ¿Que de dónde sacas, Diego, la energía, aparte de tu madre y tu hermana? Di, cuéntanos. Pues, ¿sabéis? Hay veces que a mí también me cuesta sacar fuerzas, por supuesto, pero la verdad es que yo antes de todo esto, cualquier tontería en el día a día me afectaba mucho más. Pero cuando te encuentras en una situación, yo creo, tan difícil, pasas bastante tiempo en el hospital, ves que de pronto la vida, te das cuenta de pronto que no puedes dejar pasar un día sin disfrutarlo, porque puede llegar el momento, a todos nos llega el momento en el que la vida se nos acaba. Y yo me di cuenta que tan joven como era, casi se me acabó. Entonces decidí que yo iba a afrontar esto lo mejor que pudiera, poner todo de mi parte para recuperarme y poner todo de mi parte para volver a disfrutar cada día. Y de ahí es de donde sacó la fuerza. Tenemos que disfrutar cada día
la mejor forma que podamos y con los nuestros. Si alguien más quiere preguntar, que levante la mano, por favor, bien alta para que lo podamos ver desde aquí. A ver. Bueno, yo quería hacer una pregunta de todas formas y esta vez va precisamente a los demás. Todos sabemos que tenemos el riesgo de que nos dé un ictus, ya sea por el estrés, por el COVID, por otra enfermedad cualquiera, por las drogas, por 20.000 cosas. ¿Hay algún síntoma que pueda darnos un indicio de que somos susceptibles o candidatos a tener un ictus o algún problema cerebral? Bueno, encontramos algunos síntomas, como nos pasa como la hipertensión arterial, por ejemplo. Esa la llamamos la asesina silenciosa. Muchas veces tenemos hipertensión arterial y la pasamos de largo, no nos tomamos la medicación y demás. Eso es un detonante claro de que pueda suceder. Y luego también hay un componente que es muy importante, que es los hábitos que llevamos durante toda nuestra vida y no somos conscientes que eso ya de por sí va a ser un detonante de cualquier afectación, tanto a nivel cardíaco como a nivel cerebral. Son cosas que tenemos que tener en cuenta. Bueno, en definitiva, el ritmo de vida que vivimos todos, el estrés. Yo creo que también, supongo que habréis visto estadísticas y todo eso, supongo que en estos tiempos es más habitual o hay más riesgo de que nos dé un ictus que a lo mejor hace 50 años, ¿no? Ahora los ictus están apareciendo además a una edad más temprana. O sea, cada vez tenemos ictus con gente más joven. Y la verdad es que aparecen mucho más. Es verdad que se salvan muchas más personas que antes, pero sí hay muchas más secuelas que antes, que se salva más gente. ¿Alguna? Sí, allí una pregunta. A ver, sí, aquel señor de ahí del fondo. Efectivamente, los ictus hoy se han puesto de moda. Desde que nos estamos vacunando. ¿Qué podéis decir de esto? Creo que ha dicho de la vacuna, ¿no? Sí, desde los ictus y enfermedades en personas jóvenes cardiovasculares se han multiplicado por 3, 4, 5 veces. Decís que está de moda, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver la vacuna de coronavirus? Porque en los efectos secundarios de la vacuna se incluye miocarditis, infartos e ictus. Y este incremento coincide con la vacunación. Bueno, nosotras somos psicólogas y neuropsicólogas, no somos médicos ni somos virólogos, entonces creo que esa pregunta debería de contestarla un médico, pero nosotras creo que no tenemos ese conocimiento como para contestarte. Nosotros hacemos... ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo quería preguntar sobre recomendaciones. Todos vivimos como locos, salimos de juerga, fumamos, bueno, los que fumamos, los que se drogan, los que no se drogan, los que beben, los que no beben. Sé que es difícil y que unas recomendaciones ya casi que las sabemos, pero realmente son importantes. Dentro de todas las recomendaciones que hay de una vida saludable, porque las hay pues para que no te suba el colesterol, las hay para que tengas una vida. Pero para, en concreto, problemas cerebrales, como el ictus, ¿hay algunas claves? Que las personas no se plantean, pero sí son necesarias, que no son como las más normales que se dicen, ¿no? Que siempre se dice, bueno, pues que controles el colesterol, el azúcar, que tiene una vida saludable y demás. Pero hay otras cosas como, por ejemplo, la vida social, que nunca se tiene en cuenta, pero sí que se debe tener en cuenta y más todavía, porque teniendo una vida social buena es un factor predisponente bueno para un envejecimiento activo, un envejecimiento cognitivo activo bueno, porque cuando nosotros nos rodeamos de personas, estamos trabajando todos los aspectos cognitivos de nuestro cerebro. Estamos trabajando atención porque tenemos que llevar a cabo, como decía Diego, ¿no? el llevar a cabo una conversación incluso con más de una persona. Lo que ya estamos trabajando, la atención. Necesitamos memoria porque tenemos que estar pendientes de lo que están diciendo, memorizar lo que estamos escuchando para poder responder a ello. O incluso si más tarde tenemos que recordar el sitio donde nos han dicho de ir a comer, pues ya estamos activando esa memoria. Necesitamos función ejecutiva, porque si tenemos que hacer dos cosas a la vez, estamos comiendo, tenemos que atender la llamada y estamos hablando con este amigo nuestro,
pues ya estamos haciendo esas funciones ejecutivas, que son esas funciones superiores. Es decir, estamos activando muchas funciones cognitivas que no nos damos ni cuenta y es algo importante a tener en cuenta. Y es algo que no se dice nunca, pero también es importante a tenerlo en cuenta. Es decir, rodearnos de personas, quedar, salir, las rutas que nosotros hacemos por un camino que no sea el de siempre. Todo eso beneficia cognitivamente a nuestro cerebro. Bueno, hemos llegado justo al final de vuestro panel. La verdad que se me ha hecho cortísimo. Y daros las gracias. Si queréis decir algunas últimas palabras en conjunto, Diego, eso, vamos a dar un par de minutos extra para que lo hagáis. Bueno, yo solamente me gustaría añadir que así como Diego nos ha compartido su testimonio, pues tenemos en nuestras manos la posibilidad también de disminuir la probabilidad que puede ocurrirnos a cualquier persona. Cualquier persona estamos expuestas a tener pues un daño cerebral adquirido, un infarto de la nada, inclusive con personas que tienen una alimentación, una vida sana. Sin embargo, si tenemos la posibilidad de disminuir esa probabilidad, pues ser conscientes si estamos consumiendo, por ejemplo, alcohol, pues no pillar un coche, porque podemos tener mayor probabilidad de tener un accidente o causárselo a otras personas. Y también me gustaría invitarlos a que esta noche de los investigadores es para acercarnos a la gente y que no se nos vea como unos bichos raros que están en un laboratorio, sino que todo esto que hacemos en investigación es por todos nosotros, porque queremos aportar a la salud de todas las personas. Entonces, que seamos conscientes de que la investigación no solamente es... ¿Por qué se invierte en eso? Se invierte para todos, para la salud y el bienestar de nuestra sociedad. Eso es lo que yo solamente quería añadir y que muchas gracias por asistir. Muchísimas gracias a todas y a todos, a ti, Muchas gracias. Diego. Y bueno, vamos a preparar el siguiente panel. El siguiente panel se llama Del laboratorio al paciente, recorriendo el camino hacia la biomedicina. Aquí van a ver qué importante es todas estas investigaciones que se hacen para que cuando luego nos tomamos una pastilla, ya sea pues un analgésico, un antibiótico, todo el proceso que sufre y lo importante que es para que al final llegue a nosotros. Tiene un camino bastante largo, bastante complicado, pero no hay problema porque nos lo van a explicar en el siguiente panel de Hablando se entiende la ciencia. Gracias.